He titulado este mensaje El precio y el poder de ser la morada. Creo que la semana pasada hablamos de Isaías 57:15. El Señor se refirió a la morada en ese versículo. Dijo: Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Morar significa habitar. Yo habito en lo alto y santo, con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu del contrito, para vivificar el corazón del humilde. En lo alto y santo no es necesariamente alto en sentido físico o geográfico. Significa el lugar ascendido de la belleza de la santidad, donde Dios está por encima del pecado. Él está por encima de las tinieblas. Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el amor y todo el poder. Él es absolutamente puro y santo. Él es bueno. Quiero presentar en algún momento una serie de enseñanzas titulada Santidad basada en el amor, porque la santidad no es santidad si no es amor. De hecho, la santidad es amor. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, la santidad es donde el Espíritu de Dios obra en nosotros y nos santifica. Él saca de nosotros la ira, el egoísmo, la impaciencia, los celos y la lujuria, y lo sustituye por amor. Es un proceso de santificación hacia la glorificación, porque la gloria de Dios es el amor de Dios. Ese es precisamente el lugar hacia el cual nos dirigimos. Nuestro Señor nos va santificando poco a poco, y cuando ya no queda nada más que amar a Dios y amar a las personas, tu alma ha sido salvada y tú permaneces en Él. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Así que la santidad es amor. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Alguien dirá: no estamos bajo la ley. Oh, sí, lo estamos. La ley del nuevo pacto. Jesús dijo: este es el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Y no se detuvo ahí. Dijo: amaos unos a otros como yo os he amado, como me amó el Señor. Tomó mi carga, tomó una deuda que no le correspondía y pagó una deuda que yo no podía pagar. Tomó mi carga y la llevó. Por eso dice Gálatas: llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Hay una ley bajo la cual estamos. Y si guardamos su mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos convertimos en su morada. Primera de Juan 4:12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece y habita en nosotros y entre nosotros. Estamos hablando del precio y del poder de ser su morada. Vamos a empezar por examinar la vida del Señor Jesucristo, porque así es como Él caminó. Juan 3:34 dice que Jesucristo tenía el Espíritu Santo sin medida. Sin medida. Isaías 11, versículos 2 y 3 dice: el Espíritu de Dios reposará sobre él. Luego dice: el espíritu de consejo y de poder, de sabiduría y de inteligencia, de conocimiento y del temor del Señor. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Si lees Apocalipsis, capítulos 4 y 5, habla de las 7 lámparas delante del trono de Dios.
Estos son los 7 espíritus de Dios. Dice 7 ojos en el libro del Apocalipsis. Estos ojos recorren toda la tierra. Son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios que se mencionan en Isaías reposaron sobre Jesús. Él tenía la plenitud del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu del Señor, ahí hay uno. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, ahí está el 2 y 3. De consejo y de poder, 4 y 5. De conocimiento y de temor del Señor, 6 y 7. Luego dice, se deleitará en el temor del Señor. El temor del Señor es la pieza clave que lo mantiene todo unido. Cuando perdemos el temor de Dios, perdemos todo lo demás. Si nos deleitamos en el temor de Dios, tenemos la plenitud de su Espíritu. Eso es lo que significa ser la morada de Dios. Lo veremos a medida que avancemos, si Dios quiere. ¿Qué significa deleitarse en el temor de Dios? El temor de Dios era el deleite del Señor Jesucristo. Él dijo, el Padre nunca me deja porque siempre hago lo que le agrada. Ese es el temor del Señor. Él dijo, yo no estoy aquí. Jesús amaba a las personas con el amor del Padre. Él no era alguien que buscara complacer a los demás. Los hombres no podían influir en él ni persuadirlo. Dijo, solo hago lo que veo que hace el Padre. Según oigo, juzgo. Ni siquiera tenía su propia opinión. Dijo que cada vez que tenía que tomar una decisión decía, ay Padre, ¿cuál es tu juicio? Así que Jesús era la personificación de la morada donde el Espíritu Santo reposaba sobre él. Ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos en proceso de ser juntamente edificados. Eso es lo que dice Efesios 2, versículo 19 al 22. Estamos en proceso de ser juntamente edificados en una morada santa en el Espíritu. ¿Cómo se ve cuando eres una morada? Los 7 espíritus de Dios reposan sobre ti. Lucas 4:22. Dice que se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. También decían que su palabra no era como la de los fariseos, era con poder y autoridad. Dice que grandes multitudes le seguían y que a todos los sanaba. Calmaba las tormentas, echaba fuera demonios, multiplicaba los alimentos y sin temor alguno enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Donde quiera que iba Jesús, como él era morada de la plenitud del Espíritu, decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios es cuando el Espíritu de Dios gobierna y reina en una persona y en una comunidad de creyentes. El reino de Dios es donde Jesús es rey, no donde Él está en mi vida, pero yo sigo llevando las riendas. Jesús vino a predicar el reino de Dios. El reino es donde el rey es rey. Ese es el mensaje. El evangelio del reino tiene que ser predicado. Hemos tenido el evangelio de la salvación. Necesitamos el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el reino viene con poder. Así es exactamente. ¿Cómo era cuando Jesús caminaba en este mundo? Si leemos el primer capítulo de Marcos, vemos que entró en casa de Simón Pedro portando la gloria de Dios. A donde quiera que él iba, ni siquiera necesita anunciarles a los demonios, aquí estoy. Cuando se acercaba, la Biblia dice que los demonios empiezan a gritar. ¿Has venido a atormentarnos? ¿Por qué? Por el reino, él dijo. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, ni siquiera tiene que usar toda la mano. Por el dedo de Dios, él dijo, el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Eso es el reino. En Marcos 1, cuando entró en la casa de Simón Pedro, esto es lo que dice. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué ocurre cuando una iglesia pasa del evangelio?
de la salvación al evangelio del reino? ¿Dónde está Él el rey en mi vida? ¿Dónde ya no sea yo quien tome las decisiones? Él es el jefe. Me rindo. Él se convierte en rey. ¿Qué ocurre? Eso significa que un pueblo se convierte entonces en su morada. Jesús nunca les dijo a sus 12, id por el mundo y decidles que asistan semanalmente. Eso es lo que nosotros inventamos, pero Jesús trajo el evangelio del reino. Todo lo que Jesús hizo, cómo caminó por la tierra, después de que regresó al cielo, ahora se supone que nosotros debemos ocupar su lugar. La Biblia dice que Dios hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en ofrenda por el pecado en nuestro favor, para que nosotros pudiéramos ser su justicia por gracia, mediante la fe. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que pudiéramos tomar su lugar en la justicia. Luego, tras la resurrección, ascendió a la diestra del Padre y ahora la Biblia dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Padre, ten misericordia. Él está orando por nosotros todo el tiempo. Él está en el cielo representándonos ante el Padre. Nosotros estamos en la tierra para representarlo ante el mundo. Ese es el evangelio. Por eso Dios quiere, al final de los tiempos, tener una expresión de sí mismo a través de su cuerpo. Es un proceso de formarnos para ser su morada. El evangelio de la salvación no trae la morada. Solo hay que reunir a la gente, obtener sus diezmos, darles 3 puntos, no hacer que el servicio sea demasiado largo o podrían irse a otra iglesia. Si se van a otra iglesia, no recibirá sus diezmos. A mí no me importa eso. ¿Por dónde iba? La morada. Así que Jesús tomó nuestro lugar. Ahora nosotros somos su lugar. Todos digan, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Si somos miembros unos de otros, ¿quién en su sano juicio odiaría su mano o su pie o se arrancaría el ojo? Al contrario, cuidamos de los miembros. Cuidamos del cuerpo porque necesitamos a todos los miembros. Debemos amarnos unos a otros y Dios dijo, si nos amamos unos a otros, Él mora entre nosotros. Te diré por qué, porque Dios es amor y Dios ve, siente y lo sabe todo. En otras palabras, tú y yo tenemos la habilidad, y espero que no hagamos esto, tenemos la capacidad, y probablemente todos lo hemos hecho, de que podríamos tener algo en nuestro corazón que no es muy positivo, pero sabemos cómo aparentar ante los demás. Hola, te quiero. Estoy exagerando para dejar claro el punto, pero hay algo más sucediendo por dentro. Dios ve más allá de todo eso. Él ve los celos, el orgullo, la contienda, la amargura, la competencia, la división. La división viene por medio del orgullo. Él ve eso. Cuando queremos su plenitud, necesitamos manos limpias y un corazón puro. Dice, ¿quién puede estar en el lugar santo? ¿Quién puede subir al monte de Dios? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Así que si digo, te quiero, pero no es así, Dios seguirá sin estar entre nosotros. El amor no es la ausencia de lo negativo. Es un flujo positivo. Si pudiera decir, oh, no odio a Chris, no tengo nada en contra de él. Eso no significa que lo ame. Amar significa que me preocupo por él. Si él sufre, yo sufro. Si necesita ayuda, aquí estoy. A eso estamos llamados. ¿Por qué?
porque esa es la naturaleza de Dios. Ese es quien Dios es. Él está en el proceso de hacernos crecer a todos para que seamos su morada. Dios no dice que todo el mundo tenga que ser perfecto para el martes, pero sí dijo que nos amáramos los unos a los otros, que le amáramos a Él por encima de todo y que nos amáramos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, nos convertimos en su morada. Esto es lo que dijo Jesús antes de ascender al Padre en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Eso es asombroso. El mismo amor que Dios tiene por el Señor Jesucristo, lo tiene por nosotros. Dejemos que eso entre a lo profundo de tu ser. Juan 20:21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo envió a Jesús? ¿Sabían que Jesús se santificó a sí mismo cuando vino al mundo? Eso no significa que tuviera pecado. La santificación significa una separación de todo lo que tiene que ver conmigo y una entrega a todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre. La santificación es la separación del egoísmo para entregarse por completo a la voluntad del Señor. Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser santificados. Cuando vino al mundo no dijo: Padre, voy a estar aquí unos 30 y tantos años. Quiero una esposa e hijos. El Padre dijo: no. Tienes que santificarte para mí. Tienes que estar completamente apartado. Pero Padre, me gustan los pasatiempos. Me gusta hacer cosas divertidas. Él dijo: no, no puedes hacer eso. Vas a estar completamente apartado. Vas a entregarte por completo a mí para que puedas tener la plenitud de mi espíritu y entonces te voy a usar para salvar a la gente. Voy a leer esto. Fíjate, esto es lo que era Jesús. Juan 17, versículo 18. Padre, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si queremos que alguien sea salvo, madure, sea bendecido o sanado, tenemos que ser santificados. Jesús dijo: me santifiqué a mí mismo para que ellos pudieran ser santificados. Sin santificarse, no manifestaría el reino. Luego continúa: no ruego solo por ellos, sino por quienes creerán por su palabra. Primero oraba por sus discípulos que estaban vivos entonces. Dijo: no ruego solo por ellos, ruego, Padre, por todos aquellos a lo largo de los siglos que van a creer en mi palabra y serán mis discípulos. Fíjate en esta oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la oración que Jesús oró. Esta es una invitación asombrosa de Dios. En otras palabras, Jesús tenía tal intimidad con el Padre que permanecía en el Padre y el Padre estaba en él. Cuando Felipe pidió: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, él respondió: Felipe, tanto tiempo llevo contigo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de santificado estaba Jesús. Dios va a tener un pueblo al final de los tiempos y el mundo dirá: así es como se ve Jesús. Se parece a esos cristianos. Ahí es donde Dios nos está llevando. No es un programa de la iglesia, es una relación. No es un programa de la iglesia. Él dijo: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La acción evangelística más poderosa que podemos hacer es vivir una vida santa. Él dijo que cuando tú y yo seamos uno con Jesús, el mundo creerá. ¿Cómo llegamos a ser uno? Primera de Juan 4:16, Dios es amor. El que ama permanece en Dios. Juan dice, amémonos, pues el amor viene de Dios. El que ama nace de Dios y le conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera Timoteo 1:5. El fin del mandamiento es el amor de corazón limpio, buena conciencia y fe sincera. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio. Así que el plan de Dios es, a quien quiera que venga a mí, lo lavaré en la sangre de Jesús. Y si me siguen, creen en mi palabra, se alimentan de mi palabra, obedecen mi palabra y caminan en mi palabra, yo los santificaré por completo hasta que sean santificados como yo lo fui, y ellos permanecerán en mí y yo permaneceré en ellos. Entonces el mundo creerá. Déjenme repetirlo. Entonces el mundo creerá. El mundo creerá. No van a creer porque tengamos un buen programa. No van a creer porque tengamos máquinas de humo. No van a creer por eso. Van a creer cuando vean a Jesús, cuando sientan su presencia y su amor y su poder. Van a creer. ¿De dónde viene eso? De la unión. Entonces Él dijo, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos o completos en unidad, para que el mundo conoce que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Perfectos significa completos, sin que les falte nada en Cristo. Conozco a un hombre de Dios que fue arrebatado al cielo hace años. El Señor utilizó este versículo para enseñarle que el amor de Dios es la gloria de Dios. Utilizó precisamente este versículo. Dice, los he amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor le dijo esto en el cielo. Él dijo, les he dado la gloria que tú me diste. Y el Señor dijo, mi amor es mi gloria. Al que diga, Señor, necesitamos la gloria, Dios le diría, crece en amor. Queremos tu presencia y poder. Ámense entre ustedes. Si nos amamos, Él vive en nosotros. Así que Jesús es una morada andante. Cuando Él entra en la casa, toda la ciudad se reúne a la puerta. Cuando las comunidades de creyentes, ya sean iglesias en hogares, familias, iglesias como esta, cuando los creyentes comienzan a santificarse, a salir, a separarse, a vivir en santidad y a caminar en amor, la presencia de Dios aumentará, 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 hasta que toda la ciudad se reúna en la puerta. Porque lo que el Señor hizo a través de su cuerpo, al cuerpo que llamamos Jesús de Nazaret, lo va a hacer de nuevo a través de su cuerpo, que está santificado y camina en unidad. Así que estamos hablando del precio y del poder de ser su morada. Esto es lo que ocurrió en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No estoy en contra de la evangelización. Todos debemos estar preparados para dar una respuesta. Él dijo, id y predicad. Pero fíjate en cómo Dios los atrajo. Se reunían, se amaban unos a otros. La comunión es koinonía. Es una palabra más profunda que simplemente tomar un café juntos.
Significa compartir las cargas de los demás. Es estar bajo el mismo yugo en compañerismo. Significa que estaban en unidad, en oración, en la palabra y que comían y compartían las comidas juntos. La comida es importante. Es importante comer y tener comunión juntos. Es muy importante porque es entonces cuando podemos relajarnos, soltarnos y conectar nuestros corazones entre sí. Es muy importante. A veces las cosas que a la gente le parecen imposibles de resolver se pueden resolver durante una comida. Es que la comida de alguna manera siempre nos desarma por completo. ¿No crees que es así? Especialmente si es una de las ensaladas de Amy. Vamos. O las mini hamburguesas de Madeline. Muy bien, ahora fíjate, ¿qué pasó cuando continuaron en la comunión, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones? Dijo, sobrevino temor a toda persona. Eso se refiere al temor de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Ahora fíjate, caminan en unidad y en el temor del Señor, persisten en la oración y las enseñanzas de los apóstoles los mantenían en el camino correcto. ¿Qué pasó? Dios dijo, voy a añadir a esta iglesia, y Él añadía cada día. Eso significa que si una iglesia está en la voluntad de Dios, el crecimiento mínimo que deberíamos tener es de 365 personas al año. Si una iglesia está en la voluntad de Dios, deberíamos crecer hasta alcanzar esto, y lo estamos haciendo. Vamos a llegar al punto en que se unirán multitudes. Ocurrió en Hechos capítulo 5. Estoy tratando de mostrarnos que el cuerpo de Cristo se convirtió entonces en su morada. Eso es lo que estoy tratando de mostrarnos. Ese es el destino. Hechos capítulo 5. Ya conoces la historia de Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y fueron juzgados. Murieron. Dice en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando la gente es juzgada dentro de la iglesia, eso trae el temor de Dios. La Biblia dice que el temor del Señor es puro y por él los hombres se apartan de la iniquidad. Necesitamos el temor de Dios en la iglesia. He dicho que necesitamos el temor de Dios. ¿Qué pasó cuando ella cayó muerta? Él cayó muerto. Primero el marido y luego ella. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos prodigios entre el pueblo. Al mencionar el temor de Dios en Hechos, vienen la bendición, la cosecha, señales y prodigios. La vida del Espíritu fluye como un río donde hay temor de Dios. El temor de Dios es obedecer plenamente por honrar al Señor, sabiendo que rendiremos cuentas en el día del juicio. Se hicieron muchas señales y prodigios. Ahora fíjense. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles estaban allí. Ninguno de los creyentes se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Los que creían en el Señor aumentaban, gran número de hombres y mujeres. Donde quiera que iba Jesús, las multitudes se agolpaban a su alrededor. Él los sanaba a todos, ¿verdad? Los sanó a todos. ¿Por qué? Él tenía el reino. Ahora bien, en el libro de los Hechos, ellos tenían la manifestación del reino. Fíjate, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La Biblia dice, todos los que tocaban el borde de su manto eran sanados. Así que cuando viene el reino, viene la presencia. Cuando llega la presencia, llega el temor de Dios. Donde hay temor de Dios, hay pureza, y los hombres se apartan de la iniquidad.
Y mientras se mantenga puro y santo, el poder y la presencia permanecen. Cuando el poder y la presencia están allí, multitudes acuden al Señor. Todos son sanados y los demonios salen. Por eso necesitamos romper con la mentalidad de iglesia y adoptar la mentalidad del reino. Eso ocurrió en Hechos 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas. Se fortalecieron andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu crecían. Temían a Dios. Su temor trae su presencia y su presencia, su poder. Andaban en el temor de Dios y el consuelo del Espíritu Santo. Así que con el verdadero temor de Dios, no notamos que tememos, sino que sentimos su consuelo. Cuando temes a Dios, llegas a tener su consuelo. Me siento bien. Nada se siente mejor que la presencia de Dios. Fuimos creados para la presencia de Dios. Si alguien escucha mi voz y no es feliz, si no tiene paz ni propósito en su vida o se siente descontento, hay una sola razón: necesita hallar la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Entréguele su corazón, rinda su voluntad a la de Él y recibirá la paz de Dios. Si comienza a obedecerle, el amor de Dios llenará su corazón. Eso era la morada en el libro de los Hechos. Por eso se esfuerza Pablo. Pablo y los demás apóstoles trabajan por llevar a todos los creyentes a la plena madurez en Cristo. Esa era su meta. Colosenses 1:28. A Él predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría, presentando a todos perfectos. Él dijo: con este fin trabajo, esforzándome por su poder en mí. Su meta era llevar a los creyentes a la santidad y plena madurez. Para quienes me escuchan, la meta de nuestras vidas debería ser: quiero conocer al Señor Jesucristo lo mejor que pueda. Quiero ser conformado a su imagen lo mejor que pueda. Quiero permanecer en Cristo. Quiero manifestar a Cristo. Esa es una meta correcta. Mantén eso en primer lugar en tu corazón. Sé firme al respecto. No permitas que las presiones de la vida te hagan abandonar eso como tu meta principal y más elevada. Conocerlo, amarlo, permanecer en Él y manifestarlo. Nunca conviertas el ministerio en tu ídolo. Nunca hagas de nada tu ídolo, ni de tu familia, ni de tu trabajo, ni de los deportes, ni de tus aficiones, ni de tu carrera profesional. Hay un solo Dios, el Señor Jesucristo. Aprende a conocerlo, a amarlo y a permanecer en Él. Eso es el reino. Si buscas primero el reino, Él te añadirá todo lo demás. Nunca he buscado el dinero desde que soy cristiano. Busco una sola cosa: conocerlo a Él, amarlo, ser transformado a su imagen, permanecer en Él y hacer su voluntad. Eso es el reino. Si cada creyente hace de eso la prioridad de su vida, tengan la plena seguridad de que nunca les faltará nada en su camino. Ahora los invito a considerar otro versículo que nos habla sobre la morada. Segunda de Corintios 6, versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es una promesa impresionante. Digamos todos: nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Si lees el último versículo de Efesios 1, Él llama a su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora mismo no vemos que seamos la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, pero Dios nos llama así. Llamó a Abraham padre de muchas naciones antes de que tuviera un hijo, ¿verdad? Dios nos llama su templo, pero en lo natural,
somos piedras vivas en proceso de ser edificadas en una morada donde Dios habita. No hay nada en este planeta ni en el universo más grande que ser su morada. Nunca lo ha habido, nunca lo habrá, ¿verdad? Segunda de Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos. ¿Podría haber algo mejor? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa. Y ahora, esta es la condición. Por lo tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. Deja de ver cosas que comprometan tu integridad. Deja de escuchar cosas que te hagan ceder tus valores. Deja de tener conversaciones que impliquen concesiones. Dios dijo, salid, apartaos y no lo toquéis, solo si quieres su presencia. Si estás contento con la religión, adelante. Pero te llevarás una triste sorpresa el día del juicio. ¿De acuerdo? Él dijo, salid, apartaos, no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Le preguntamos a la gente, ¿has recibido al Señor? Pero debemos preguntarnos, ¿me ha recibido el Señor? ¿He salido y me he apartado para que Él me reciba y esté lleno del Espíritu Santo? Di la verdad, pastor. Él dijo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando o llevando a plena madurez la santidad en el temor de Dios, lo cual significa que la santidad no puede alcanzar la madurez sin el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Génesis 22, obediencia rápida y completa. Malaquías, eso proviene de un profundo honor hacia Dios. Eclesiastés y segunda de Corintios 5, comprender que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Así que el temor de Dios es un profundo honor hacia Dios que se manifiesta en una obediencia rápida y completa, comprendiendo que Dios lo ve todo, que un día me llevará a juicio. Eso es el temor de Dios. Las promesas para quienes temen a Dios son asombrosas. Cuán altos son los cielos sobre la tierra, así es su gran misericordia para los que le temen. El temor del Señor es fuente de vida. El temor del Señor es puro, por él se apartan los hombres de la iniquidad. Por el temor del Señor hay larga vida. El temor del Señor conduce a la vida, y quienes lo tendrán permanecerán en la satisfacción. No les sobrevendrá mal alguno. Vamos, los secretos del Señor son para los que le temen. Noé temía a Dios. Lo sabemos por Hebreos 11, versículo 7, dice que temía al Señor. ¿Por qué? Porque temía al Señor. Tenía un profundo respeto por Dios que se manifestaba en una obediencia rápida y completa. Por eso el secreto del Señor estaba con él. La Biblia dice en Isaías, el temor del Señor es su tesoro. ¿Por qué? El temor del Señor es el principio del conocimiento y el principio de la sabiduría. Salomón escribió, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero él no tenía ningún temor del Señor. Al final de su vida cayó en la idolatría y se apartó del Señor. Puedes tener una revelación, pero no vivirla. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, sabemos más de lo que vivimos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Para ser santo se requiere el temor de Dios. Según el último versículo de Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿De acuerdo? Ese es el principio de la sabiduría, lo que significa que si no tengo el temor de Dios, tengo cero sabiduría. El temor del Señor es principio de sabiduría, no solo conocimiento natural, sino el verdadero saber.
impartido de forma sobrenatural, proviene del temor del Señor. Dios dijo: el secreto del Señor está con aquellos que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. ¿Quieres conocer cosas increíbles y maravillosas de la palabra? Teme a Dios, y Él te mostrará su pacto. Di la verdad, pastor. Sí, amén. Muy bien. Dijo que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos que recordar que Dios es nuestra recompensa. Génesis 15:1. No el ministerio, ni la carrera, ni el dinero, ni los deportes. Demos gracias a Dios por la familia. La familia es tan maravillosa, pero ni siquiera eso. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15: yo soy tu recompensa sumamente grande. Volvamos atrás y entendamos ahora el plan de Dios para a nosotros como su morada. Estoy tratando de terminar esto. ¿Están listos? Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Tienen su Biblia lista? Dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se dirige principalmente a los gentiles, porque antes de que viniera el Señor Jesucristo, la mayoría de las bendiciones de Dios recaían sobre los judíos en lo que respecta a los pactos y las promesas de Dios. No todas, ¿de acuerdo? Dijo: ya no son extraños porque están en Cristo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es lo que les dice ahora a los creyentes, en quien todo el edificio, todos digamos: yo soy parte del edificio, bien ajustado, para convertirnos en su morada, tenemos que estar bien ensamblados unos con otros. Cuanto más independiente y desconectado estoy, menos puedo participar de la morada. Fíjate, al estar bien ensamblados, crece. Creta es un proceso. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Convertirnos en su morada es un proceso. Crecemos. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él escribe esto a personas que han nacido de nuevo. El Espíritu de Cristo ya está dentro de ellos, pero dijo: estáis en proceso. Están siendo bien ensamblados unos con otros. ¿Cuántos saben que cuando nos están ensamblando entre sí, a veces hay que coger un cincel y quitar algunas partes? Sí, hay que hacerlo. Coges un martillo y un cincel. Por cierto, en Primera de Reyes, la Biblia dice que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, no se oía el ruido de martillos ni de herramientas, porque todas las piedras se tallaban en la cantera. ¿Sabes dónde estamos ahora mismo? Estamos en la cantera. Escucha, por favor, no luches contra las herramientas de Dios. Las herramientas que Dios está utilizando para moldearte son las personas y las situaciones de tu vida. ¿Qué menos te gustan? Y la verdad, las cosas que te irritan son en realidad la mano de Dios para ayudarte a cultivar la paciencia. Tienes que entenderlo. De lo contrario, luchamos contra ello. El falso cristianismo dice: ven a Jesús, todo va a ser pan comido. ¿Cuántos saben que eso es mentira? Pero va a acabar mucho mejor que cualquier pastel. Fíjate, estás siendo edificado junto con los demás. Ahora ve a Efesios capítulo 3. ¿Cómo se ve cuando somos edificados juntos? ¿Cómo se ve? Estamos en proceso. Efesios 3, versículo 16. Que Dios os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Esta es la oración de Pablo por la morada.
acaba de decir, estás en proceso, ahora estoy haciendo esta oración. Versículo 17. La oración es que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y quien permanece en el amor, Dios permanece en él. Eso incluye a nuestros enemigos. Tenemos que tener el mismo corazón de Dios hacia las personas que intentan hacernos daño, porque tengo que trascender sobre mí mismo y mirar a las personas con los ojos de Dios y decir, ese es el Hijo de Dios, esa es la hija de Dios. Puede que me odien, puede que intenten hacerme daño, pero Dios quiere que se salven. ¿Ves? Amémonos unos a otros y a todos, y así ser irreprochables, para que podáis comprender junto con todos los santos sus dimensiones y conocer el amor de Cristo que supera todo saber, para que seáis llenos. El vosotros es plural, refiriéndose a nosotros. Significa que todos ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es ser su morada. Efesios 2 nos dice la meta hacia dónde vamos. Si no podemos estar bien ensamblados unos con otros y amarnos unos a otros y ser santos, no podemos ser su morada. La meta es estar tan llenos del amor de Dios que estemos llenos de toda su plenitud. No hay cambio de capítulo. Luego pasa directamente al capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué vocación? El ser su morada y estar llenos de toda su plenitud. Todo lo que he dicho hasta ahora era solo una introducción. Aquí es donde lo aplicamos. ¿Cuántos quieren ser su morada? Yo sí. Así que tengo que salir, apartarme, ser santo, entregarme al Señor. Creo que lo estamos haciendo, ¿verdad? De acuerdo. No hay un proceso para alejarse del pecado deliberado. Eso es una elección. Justo ahora mismo, no tengo un plan de 5 años para dejar la fornicación. Ni ninguna adicción. Escucha, no tengo un plan de 1 año para dejar una adicción. Hoy es el día, sal y apártate, pero hay cosas en nosotros que requieren un proceso, aprender a ser pacientes, aprender a crecer en el fruto. Pero en lo que respecta al pecado deliberado, hoy acabamos con él. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos va a decir cómo andar dignamente, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es nuestra tarea. Empieza en el matrimonio, en el hogar, en los grupos de célula, en la iglesia. Pablo dijo, estáis siendo edificados para morada de Dios. Oro para que todos sean llenos del amor de Dios. Por lo tanto, os exhorto a caminar de manera digna de ser llenos de Él. Lo que significa que puedo caminar de manera indigna y no recibir la promesa. Así que Él me muestra cómo vivir de manera digna, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros con amor, con el objetivo de mantener la unidad del Espíritu. Intentemos desglosar esto. ¿Recuerdas que hablamos de Isaías? Isaías 57:15 dice que Dios habita en lo alto, pero también con el humilde y contrito. Tened la actitud de Cristo, quien siendo Dios no se aferró a esa igualdad, sino que se despojó asumiendo forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual fue muy humillante. Así que Jesús dijo, Padre, haré cualquier cosa que me digas que haga, aunque sea totalmente humillante, lo haré. Pablo dijo, tened esta actitud. Quiero hacer esta pregunta antes de continuar.
¿Podría haber algo más grande que tener la plenitud de Dios? Quiero estar entre un pueblo donde haya plenitud y donde nadie reciba la gloria sino Dios, donde no haya grandes yo soy excepto Él. Todos somos hermanos y hermanas y todos podemos amarnos unos a otros. Oro para que la presencia sea tan fuerte que cuando los ciegos entren se les abran los ojos. Que cuando los poseídos por demonios se acerquen, los demonios salgan y recibamos a nuevos miembros de la familia. Entonces los amamos y los discipulamos y les enseñamos en un año a hacer lo que a nosotros nos llevó 30 años aprender y muy rápidamente crecen. Preparamos una novia para la venida del Señor. Eso es ser su morada. No podría haber nada mejor que eso. No hay nada en este planeta más grande, más impresionante o de mayor valor eterno que convertirnos en su morada al final de los tiempos. Así que dijo, así es como se hace. Empieza con toda humildad. Lo sé al mirar atrás en mi vida, mis propios fracasos. Mirando muy atrás hasta el martes pasado, si no puedo caminar con humildad, no puedo ser manso. Estas cosas van en orden. Cuando no soy manso es porque en mi corazón me considero mejor que alguien. Por favor, escúchenme. Nos volvemos bruscos, exigentes e inflexibles. No, así es como se va a hacer. Eso apesta a orgullo. No es el espíritu de Cristo. Si vamos a caminar dignamente, lo primero que Dios dijo fue, habitaré con los humildes. Tenemos que orar por esto. Este versículo se repite en nuestro manual de oración. Tenemos que orar por ello. Señor, haz que la humildad sea la cultura de mi familia, de esta iglesia. Cuando hay humildad, entonces hay mansedumbre. No es precipitado, duro, ni abrupto, sino manso. Humildad, mansedumbre, paciencia. Eso significa que no me salgo con la mía todo el tiempo. Eso significa soportarnos unos a otros en amor. Todos sabemos lo que es soportar a alguien con una actitud irritante, pero eso no es ser morada. El ser una morada de Dios es soportar en amor durante todo el tiempo con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Mi objetivo es esforzarme por mantener la unidad del Espíritu. Él no dijo la unidad de todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, puedes reunir a 5 personas ofendidas y pueden tener una unidad tremenda. Todas se lamen las heridas unas a otras, comparten chismes y amargura y se convierten en mejores amigas. Oh, todos estamos en unidad. Esa no es la unidad del Espíritu, esa es la unidad del diablo, ¿verdad? Puedes reunir gente que esté totalmente unida respecto a un pasatiempo, unidos en los deportes o en el pan de masa madre. Yo estoy en unidad en lo del pan de masa madre, mar lo que mar, pero él no está diciendo eso, está diciendo que es la unidad del Espíritu. No necesito unidad en el ámbito natural con la gente para tener la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es amor, es todo el fruto del Espíritu. Así que nuestro meta en todo momento es mantener la unidad del Espíritu. Ahora fíjate, ¿en el vínculo de qué? La paz. Por favor, escucha esto. Te estoy enseñando cosas que aprender de la manera lenta, difícil y tonta. Aprende esto, por favor. La Biblia dice en Proverbios, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Tenemos que cultivar una sensibilidad hacia nuestro propio espíritu y reconocer el momento en que perdemos la paz y detenernos. Cuando pierdo mi paz, eso significa que estoy irritado o que veo a alguien hacer algo y me molesta.
Quédate en silencio. No hagas nada. Empieza a orar hasta que recuperes la paz. Porque la Biblia dice que todos los frutos de la justicia se siembran en paz por aquellos que hacen la paz. Tenemos que entender que la unidad del Espíritu está en la paz. Cuando tenemos que tomar una decisión, especialmente en lo que se refiere a las relaciones, a veces piensas, sé lo que voy a hacer, voy a decirle esto. Ese no es el tipo de paz. No se trata de decirle lo que piensas. Es la paz de Dios. Di la verdad, pastor. Lo digo en serio. Todos los errores que hemos cometido en las relaciones han sido cuando hemos hablado o hecho cosas sin paz. No estamos en paz. Estamos irritados, estamos frustrados. Incluso intentaremos decirlo con amabilidad, pero seguimos molestos. A eso lo llaman metacomunicación. Cuando dices palabras dulces, pero tu corazón está lleno de veneno. Di la verdad, pastor. ¿Cómo lo sabes tan bien? Porque soy como ustedes. Todos tenemos que superar esto. Esto es vivir de manera digna. Esta es la sabiduría de Dios. Tengo que intentar terminar rápido. Santiago habla de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría demoníaca. ¿Están listos? Por cierto, Proverbios 24:3 dice, por la sabiduría se edifica una casa. Efesios 4:1 al 3 es la sabiduría de Dios, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. El amor es la sabiduría de Dios. Cualquier cosa que hagamos que no sea con amor no es la sabiduría de Dios. Puedo hacer lo correcto con un corazón equivocado. Podría tener razón en los asuntos, pero estar equivocado en mi corazón ante Dios. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el temor del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La Biblia dice en Proverbios 13 que la contienda viene del orgullo. Santiago continúa diciendo, las guerras surgen de querer salirse con la nuestra. Proverbios dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio o contienda. A veces ponemos nuestros ojos en el buey engordado y luchamos a muerte, olvidándonos de cualquier amor o paz para salirnos con la nuestra. Decimos, esta es la forma correcta, y tenemos un corazón completamente equivocado ante Dios. La Biblia dice que es mejor comer legumbres con amor que salirse con la nuestra contiendas. La contienda nos descalifica para ser su morada. Dios no morará entre eso. Fíjense. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Repitan todos conmigo. La ambición personal es diabólica. Dice, pero la sabiduría, esa es la morada de Dios que se construye con sabiduría, ¿de acuerdo? Que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué es la pureza? Significa que amas a todo el mundo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. La pureza es cuando todo motivo es amor. Él dijo, yo es pura, es pacífica. Pacífica. Todos digan, la sabiduría es pacífica, es amable, está dispuesta a ceder, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esa es una buena palabra.
En la unidad es donde Dios manda la bendición. La unidad es donde Dios habita. No es cualquier unidad, es la unidad del Espíritu, donde todos estamos de acuerdo. Dios es amor, vamos a permanecer en el amor. Todo lo que pone a prueba y reta mi paciencia y mi mansedumbre es la herramienta en las manos de Dios para dar forma a la piedra, de modo que podamos estar ensamblados unos con otros. Y al final de los tiempos, Dios tendrá un pueblo tan perfectamente unido en amor que Satanás no podrá entrar y podrán llevar y mantener la presencia y la gloria de Dios porque todos han muerto a sí mismos y todos están llenos del amor de Dios. Si todos lo elegimos, David dijo, prefiero ser portero en la casa de Dios que compartir el botín en las tiendas de los impíos. En otras palabras, si lo hacemos a la manera de Dios, aunque parezca que estamos renunciando a algo, siempre saldremos ganando. Porque Dios dijo que cuando te deleites en Él, Él te concederá los deseos de tu corazón. Si elegimos el amor y las legumbres, Dios nos dará el buey engordado. Di la verdad, pastor, déjame repetirlo. Si elegimos el amor con legumbres en lugar de luchar por el buey, Dios nos dará el buey. Nos dará más que eso, nos dará su gloria. Di la verdad, pastor. Ay, todavía me faltan un par de páginas. El Salmo 133 es el lugar donde el Señor manda la bendición. Me encanta esto, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué dice, seré portero en su casa? Voy a terminar con este punto. ¿Por qué dice eso? Parece el lugar más humilde. He aquí el motivo. Cuando caminamos en la unidad del Espíritu, el Salmo 133 dice que ahí es donde Dios manda la bendición. Es la vida eterna. La bendición que Él manda es Él mismo. Dice que es como el aceite derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote. Baja por su cabeza hasta el borde de su manto. El sumo sacerdote es una figura y una sombra de Cristo. Eso significa que cuando los hermanos están en la unidad del Espíritu, Dios hace que la misma unción que está sobre la cabeza descienda sobre el miembro más bajo del cuerpo. Así que todos ganan. Por eso dijo David, déjame ser portero en la casa de Dios. No importa dónde estés, en un lugar donde reine la unidad del Espíritu. Todos estamos igualmente llenos del Espíritu Santo. Exactamente eso es lo que estamos buscando. Tanto el precio como el gran poder de convertirse en la morada definitiva